que voy a transmitir simplemente va a ser mi experiencia, va a ser desde mi experiencia, desde lo testimonial y desde el entendimiento que tuve en estos 9 años de carrera, o 9 años de negocio. Y uno de esos mayores entendimientos, para ir metiéndonos de a poquito, fue que mi realidad simplemente es un reflejo de mi estado de conciencia. Como dijo Julio, vamos a hablar de conciencia de negocio, pero es la conciencia aplicada al negocio, porque en realidad el concepto es conciencia. Y cómo podemos aplicarla y cómo la trabajamos en el negocio. Por eso lo que entendí, uno de esos mayores entendimientos fue que mi realidad simplemente era un reflejo de mi estado de conciencia. Ahí está la plaquita. Tu situación actual, tanto en la vida como en el negocio, es un espejo de tu nivel de conciencia. Y si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido cambiar un espejo. Que si realmente queremos tener un resultado distinto, crear una realidad distinta, tanto en la vida como en tu negocio, el foco, la atención, la energía, va a tener que estar puesta en nuestro interior y no en ese exterior, no en la superficie, no en la supuesta realidad que es la que vemos. Esa realidad la vamos a construir de adentro hacia afuera. ¿Estamos bien? Bien. Para esto es importante entender qué es la conciencia y cómo la podemos trabajar. La conciencia simplemente la entendemos como un estado de la mente. Y se mide en niveles. Y esto es clave, y es la buena noticia. Porque si está en la mente la podemos cambiar. Y la manera de cambiarlo es a través de estos niveles. Entonces, a través de la conciencia podemos cambiar creencias. Todos tenemos creencias, ¿verdad? Creencias, paradigmas, modelos mentales, algunos hasta con los cuales ya nacimos. Hay programaciones que ya las tenemos innatas y un montón de creencias que nos van formando desde que nacemos hasta el día de hoy. Y la conciencia es el canal para poder transformar creencias. ¿Y por qué es importante elevar la conciencia? Si seguimos la placa, ¿estamos de acuerdo en que es necesario modificar creencias que teníamos antes de arrancar la actividad para hacer un negocio de abundancia? A ver si estamos despiertos. ¿Me siguen? ¿Sí? Genial. La creencia, esos modelos mentales que tenemos, condicionan nuestros pensamientos. Esos 70.000 pensamientos diarios que tenemos todos los días. Esas vocecitas que te hablan, que se te cruza una cosa, la otra. Hay más de 70.000 pensamientos o alrededor que todo el tiempo están invadiendo tu cabeza. Y la pregunta es, ¿qué te dicen? ¿Son de abundancia o son de escasez? ¿Qué te están mostrando? Porque de esos pensamientos van a surgir emociones. Y en el siglo XXI, hoy en día, se le está dando muchísimo más valor a lo emocional que a lo racional. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Es que somos seres emocionales. Y la emoción ya está demostrada que tiene mucha más fuerza que la razón. Por eso es importante entender que somos seres emocionales y es importante manejar las emociones. Hace 20 años no se hablaba de inteligencia emocional. Y hoy es considerada una de las habilidades blandas más trabajadas a nivel empresarial. De esas emociones se van a desencadenar acciones. Y esas acciones simplemente provocan un resultado. Ese resultado simplemente va a ser consecuencia de todo eso que vemos ahí. Y lo voy a graficar con una anécdota o con mi historia. Dije que iba a ser algo testimonial. Cuando yo arranco a hacer la actividad, hace 9 años, tenía un estado de conciencia. No vamos a jugar si es alto o bajo, simplemente todos tenemos un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia generaba creencias. Yo arranqué con una creencia. Y era que esta actividad me iba a servir como medio para hacerme millonario. Esa era mi creencia. Y sin juzgar, nada está bien, nada está mal. Simplemente es. Esa creencia
hacía que tenga ciertos pensamientos en la actividad. Y lo que yo pensaba era, ok, voy a patrocinar personas en cantidad, como si fueran números. Desde ese lado, las personas terminan siendo un recurso. Y yo pensaba eso, porque era mi nivel de conciencia. No sé si estaba bien o estaba mal, pero empecé a trabajar un poquito de adentro hacia afuera. Esos pensamientos que tenía generaban emociones. La emoción que estaba de base para todas las acciones que venían, ¿ustedes qué creen? ¿Que era, como dijeron recién los chicos, desde el amor o desde el miedo? Claramente eran desde el miedo. ¿Y qué pasa cuando accionás desde el miedo? Genera ciertos resultados. Y podemos hablar de dos tipos de resultados, el tangible y el intangible. A nivel tangible, y esta es mi creencia, los resultados que se generan no son sostenibles en el tiempo. O sea, no son reales, no duran. Y se paga un precio altísimo vibrando la actividad desde ese lado, desde el miedo. Porque en su momento las sensaciones eran de sacrificio, eran de esfuerzo. Creía que había que pagar un precio altísimo para ser feliz o tener resultado. Eso también creía. O sea, el que manejaba mi vida en el negocio era el ego, no era mi esencia. Por eso todas estas sensaciones que no tienen mucho sentido y sin embargo están. Seguramente muchos están sintiendo así, pero a mí me pasa eso que te pasa a vos. Bueno, es un buen camino, porque yo sentía todo eso, hasta que empezamos a hacer algunos cambios. Y a través de la conciencia tenemos la posibilidad de hacer esos cambios. ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar de adentro hacia afuera y empieza a elevarse ese nivel de conciencia? Las creencias empiezan a transformarse. Y la creencia que se empezó a transformar me empezó a decir algo muy distinto. Como por ejemplo me decía, el negocio no es un medio, el negocio es un fin. Es un fin en sí mismo. Y tiene que ver con dar valor, con aportar valor a más personas. Esas fueron las nuevas creencias que me empezaron a hablar. Y los pensamientos me decían, ok, anda a dar oportunidades, compartí, ponete al servicio, brindate. Las emociones que se empezaban a generar eran muy distintas, porque ya eran emociones que venían desde el amor, emociones del dar. Y al accionar con esas emociones, el resultado empezó a ser distinto, tanto el tangible como el intangible. A nivel tangible empezó a verse un resultado real, sostenido, perdurable. Y a nivel intangible se cambiaron todas esas cosas de sufrimiento, de sacrificio, de esfuerzo, por disfrute, por plenitud, por satisfacción. ¿Lo ven? Entonces, la primera invitación es a que entendamos que hay cosas mucho más elevadas, que no tienen que ver con elevadas, sino con más profundas, a trabajar, y tienen que ver con nuestro estado de conciencia. Que simplemente entendemos que es trabajar de adentro hacia afuera. Ahora me voy a meter un poquito en el cómo si me da el tiempo. Si tengo que decirles, o la pregunta sería, ¿no? ¿Y por qué? El por qué tiene dos puntos. Uno que nos lleva directamente al por qué estamos hoy acá y otro que nos alinea como humanidad. Porque trabajar y elevar tu nivel de conciencia te hace mejor persona. Y si cada vez somos mejor persona, podemos hablar de que hay una sociedad mejor, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que ver directamente con nuestro rol en la actividad. Si tendría que decirte por qué elevar tu nivel de conciencia en la actividad, te diría para que puedas tener el resultado que realmente querés. Para que puedas generar la realidad que vos querés con la actividad. Que puedas generar el resultado que vos viniste a buscar o que estás buscando hoy. Porque creo que uno de los grandes problemas que tiene el distribuidor PSA es que realmente ve la posibilidad,
ve lo que se puede lograr. Y se abre una brecha entre lo que se puede lograr y quién estoy siendo hoy. Y esa brecha a veces es tan grande que se hace inaccesible. Entonces pretendemos o le pedimos a la actividad que nos dé un resultado totalmente distinto al que teníamos. Y está bien que lo pidas. Pero la actividad te va a pedir a vos también algo distinto, que cambies. Porque pretender un resultado muy distinto, con el mismo nivel de conciencia con el cual llegaste, no tiene mucho sentido. Por eso es importante trabajar en nuestros niveles de conciencia, siendo mejores personas. Y si tendría que resumirlo, te diría, si querés elevar, es una frase que tengo en casa que dice, si querés elevar tu vida, eleva tu conciencia, así de simple. Y esto me gusta conectarlo porque tiene muchísimo sentido con otro entendimiento que tuve en estos últimos tiempos y es genial. Y tiene que ver con que los sueños, todos tenemos sueños, ¿verdad? ¿Quién tiene sueños o deseos, aspiraciones o ponle el nombre que quieras? Es lo mismo. Los sueños que hoy tenés también son reflejo de tu estado de conciencia. La repito. Los sueños que hoy tenés son reflejo de tu estado de conciencia. Por eso es que es común cuando arrancamos la actividad comprar el pack básico, como le decimos. El auto, la casa y viajar por el mundo. ¿Quién compró ese pack básico cuando arrancó la actividad? ¿Sí? Y esa es la razón también por la que nos cuesta muchísimo, muchas veces, conectar con un propósito. Conectar con un propósito superior. Y a veces cuesta. Y decís, pero si yo lo entiendo, pero si lo escucho a los chicos y es verdad y conecto con eso. Pero hay que hacer un trabajito de adentro hacia afuera para empezar a conectar realmente con algo mucho más grande, que es la receta básica. No porque esté mal, sin juzgar, sino porque la actividad te da una posibilidad mucho más grande que esa receta básica de calidad de vida, que está bien. Y si tendría que darles una llave y decir, bueno, muy lindo, entiendo, comparto, ¿y cómo lo hago? Porque a veces entendemos desde un plano, ok, lo entiendo, pero no sé cómo, no me sale. Y si tendría que darte una recomendación de ese cómo, te diría que primeramente tomes una decisión. Pero la decisión esa decisión verdadera, esa que tomás con las entrañas. No, la decisión si, bueno, a ver, me vuelvo en taxi o me vuelvo en subte. Una decisión sentida. Es la decisión de trabajar en vos. Es la decisión de reeducarte. Porque estamos en una nueva era. Y es necesario reeducarnos. Porque con la educación que teníamos logramos cierta realidad. Pero queremos algo distinto. Ok, reeduquémonos. La decisión de formarte. Las puertas abiertas 100% a que te formes. Gratuitamente. O pagaron la entrada para venir a formarse. Y hay muchísima información para que vos puedas empezar a formarte. Y si tendría que tirar un ancla, que me gusta el concepto de anclar, yo tiraría un ancla tan grande como este hotel en el autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento es la llave para elevar tu nivel de conciencia. El autoconocimiento como núcleo del desarrollo personal. Van a escuchar muchísimo hablar de desarrollo personal. El autoconocimiento como ese núcleo. Y cuando hablo de autoconocimiento, hablo de observarte, hablo de conocerte. Porque hay leyes que rigen, y hay una ley que, por ejemplo, te dice que no se puede cambiar algo que no conoces. No puedo cambiar algo que no conozco. Y si quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? Conocerme. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Es necesario que te conozcas para poder cambiar.
Y arranca todo desde una decisión, de que tomes esa decisión. Y me gustaría, tengo tiempo para contarles una anécdota cortita, que hasta último momento estaba, bueno, voy o no voy, cuento o no cuento. Digo, sí, porque está bueno para graficar esto que recién les decía de los sueños. Cuando arranqué a hacer la actividad, tenía un sueño importante, entre tantos, tenía uno. Me gustan muchísimo los autos y como a cualquier persona que le gustan los autos, la mayor aspiración a nivel automotriz es, ¿no?, aspirar a una Ferrari. Es como, ¿no?, lo máximo para una persona que le gustan los fierros. Y tenía ese sueño. Y ese sueño simplemente estaba siendo un reflejo del nivel de conciencia que tenía. Porque no estaba mal. Simplemente estaba reflejando el nivel de conciencia que tenía. Y si estás pensando en eso, o si también tenés ese sueño, digo, está fantástico, porque es válido, no es que está mal. Por eso es genial entender que simplemente manifestamos lo que somos todo el tiempo. Y la realidad es que si hoy me sobrara $1 millón, que es lo que debe valer más o menos esa máquina, lo último que haría sería ir a comprar el auto. Lo último que haría, y me encanta. Seguramente me estaría ocupando de ver en qué la puedo destinar, qué proyecto puedo hacer a nivel social, a nivel humanitario, a nivel comunitario, con tantas cosas que hay para hacer. Con chicos pasando hambre en la calle, con gente que no tiene educación, con perros en la calle, que no es un lugar para que estén. Y tantas cosas para hacer que si tenés los recursos podés ocuparte y lo último que haría sería comprar ese auto. Había que cerrar la historia. La historia se abrió hace 4 años en un espacio como este, muy similar, y quedó inconclusa. Así que le damos el cierre y pasamos la página. Y todo esto, chicos, para ir cerrando, me quedan 2 minutos, tiene un sentido. Y el sentido es que nos formemos como líderes conscientes, como dijo Vivi al principio. El sentido es que nos formemos como líderes conscientes. Y no hablo del liderazgo a nivel categoría, a nivel PIN. Hablo de liderazgo como persona, más allá de un PIN. No cuando llegues a hoy, indistintamente si sos invitado, si estás viendo si arrancás o no, si sos calificado, indistintamente la categoría. Es desarrollarnos como líderes conscientes. Porque un líder consciente da oportunidades. Porque un líder consciente conecta personas. Porque un líder consciente vive desde un propósito, no para un propósito. El propósito se vive, no se llega. Un líder consciente trasciende. Y las personas que estuvieron hoy acá arriba se habrán dado cuenta del valor de trascendencia que tienen en la vida de las personas. Y esa es otra de tus posibilidades. Esa es otra de las posibilidades que te da la empresa, de trascender, de dejar un legado, de dejar una huella, de no transitar la vida así como si nada, haciendo 2 o 3 cosas y pasándola bien. Porque nosotros pasamos, pero la vida sigue y las generaciones siguen. Y la empresa nos da la posibilidad realmente de dejar una huella, de ser agentes de cambio, conectando personas a un sistema de formación, formándote primero vos. Un líder consciente, y se me acabó el tiempo, es feliz y hace feliz a todo lo que lo rodea. Y si vamos por el mismo camino, si conectamos con estos mensajes, si conectamos con la reflexión y nos unimos
Como decía al principio Fernando, codo a codo, y hoy, no sé, acá debe haber 1.000, 1.500 personas, y si estamos todos haciendo fuerza para el mismo lado, estamos conectados, estamos unidos, no hay duda que esta empresa va a seguir creciendo, y se sigue creciendo, podemos llegar a cada vez a más personas, aportando valor y haciendo del mundo un lugar más lindo. Gracias.